Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de reflexiones del Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos Kratos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de quienes organizamos este evento, principalmente del doctor Alberto Arellano. En el día de hoy tenemos al doctor Pablo González Ulloa Aguirre para extender su plática sobre las organizaciones de la sociedad civil en México y su reconocimiento legal. Voy a tratar de darle lectura a su currículum para pasar de lleno a su presentación. El doctor Pablo tiene una amplia trayectoria y obra producida. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la misma facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y entre sus líneas de investigación se encuentran la filosofía y la teoría política, democracia, cultura de la legalidad y multiculturalismo. Sin más, le damos la palabra al doctor para que comience con esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con todas y todos ustedes. Muchas gracias a Ciaira por la presentación, a Alberto también por la invitación y gracias al Colegio de Jalisco. Hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil es un tema pues urgente, sobre todo en estos momentos. ¿Por qué? Porque es un tema urgente el hecho de que sigamos o estemos discutiendo en este momento el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Simplemente hace unos días en El Salvador el Congreso vota una iniciativa para grabar con un 30% las donaciones extranjeras a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese es un ejemplo así súper reciente, ¿no? De hace 2 días. Entonces, nosotros estamos viendo ejemplos en todo el planeta, en la región América Latina, en Europa, en Asia, en todos lados estamos viendo ejemplos sobre cómo la libertad de asociación se está viendo limitada a través de distintos gobiernos de tinte autoritario, ¿no? ¿Por qué las organizaciones son importantes? ¿Cuál ha sido el camino que han seguido las organizaciones para ser entidades de interés público? Y esto es importante destacarlo, ¿no? O sea, ¿qué implica que las organizaciones de la sociedad civil sean entidades de interés público? Eso quiere decir que cualquier persona, bueno, de entrada cualquier persona tiene la posibilidad de asociarse y de formar una organización de la sociedad civil y que las organizaciones de la sociedad civil nos representan en el espacio público. Son interlocutoras con los distintos niveles de gobierno y son fundamentales para defender nuestros derechos. A veces pensamos como en esta idea del asociacionismo y de las organizaciones de la sociedad civil como una cuestión simplemente asistencial. Y eso creo que limita un poco o bastante el entendimiento sobre las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil están en todos lados. O sea, cuando nosotros, bueno, y las organizaciones de la sociedad civil nos referimos sobre todo a las organizaciones que están constituidas de forma legal. Pero ¿quién no se ha asociado con alguien para hacer un colectivo, una red, o sea, para participar y cambiar algo en su espacio específico? A veces las personas no necesitan asociarse y legalizar o registrar la manera en la que en la que se asocian o formalizar, pues porque les funciona, ¿no? La forma en la que de manera informal tienen una organización, están tratando de resolver un problema, una problemática pública. Entonces, bueno, es muy diverso el mundo también de las organizaciones, pero de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre todo esta trayectoria para lograr un reconocimiento legal por parte de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué implica el reconocimiento legal? Bueno, antes, déjenme, le traigo una pequeña presentación, o sea, muy breve. Aquí está, listo. Entonces, bueno, ahí está mi correo, el Twitter, cualquier duda, pregunta, ¿no? También aquí en el chat creo que vamos a estar ahí al pendiente. Y bueno, lo que voy a presentar hoy se basa sobre todo en mi último libro, que se llama Las organizaciones de la sociedad civil en México y su reconocimiento legal. En este libro lo que intenté hacer es
hacer una fotografía de la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil, de la manera en la que las organizaciones de la sociedad civil, como bien lo dice el nombre, el título del libro, lograron un reconocimiento legal en los últimos años, ¿no? O sea, digamos, no es que como tal el derecho a asociarse estuviera prohibido como tal en México, pero no tenían una ley específica, ¿no? Que las reconociera como sujetas de derecho como tal. Esto se logró, ahorita les voy a platicar un poco, ¿no? Ya, a partir de la transición a la democracia en México, después del 2000, específicamente en el 2004, ¿no? Es cuando se logra esta ley, después de estarla impulsando durante muchos años. O sea, fue una larga trayectoria, ¿no? O sea, esta lucha porque el gobierno dijera, bueno, vamos a hacer una ley específica que diera una cierta certidumbre a las organizaciones de la sociedad civil, porque al final ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, cómo otorgan derechos y certidumbre a las organizaciones de la sociedad civil en ante un gobierno, bueno, en ese momento ante un gobierno democrático, pero durante 70 años, o sea, el Partido Revolucionario Institucional hubiera sido muy difícil, ¿no? Que hubiera aceptado una ley de este tipo, ¿no? Digo, bueno, hubo muchos intentos, ¿no? Anteriormente a la aprobación. Y fue un camino largo de desgaste donde las organizaciones de la sociedad civil estuvieron negociando en el Congreso, ¿no? Evidentemente en esos momentos, sin la aprobación del Ejecutivo, bueno, incluso, bueno, ahora sobre todo también, ¿no? Que regresamos a un presidencialismo totalmente vertical, pues era imposible, ¿no? Lograr una aprobación de reconocimiento legal. Y al final, lo interesante aquí es que pues los gobiernos estaban muy conscientes, ¿no? De que las organizaciones de la sociedad civil eran un contrapeso importante también para el ejercicio del poder y el hecho de que un grupo de personas, de organizaciones, y estuviera, digamos, uniéndose, ¿no? Creando capital social, creando redes, pues esto impulsaría de una manera mucho más eficiente la transición a la democracia, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos ahora de las organizaciones de la sociedad civil, vemos cada vez una diversidad enorme, ¿no? De organizaciones. No podemos pensar en las organizaciones de la sociedad civil con un objetivo específico, ¿no? Debido a a la gran diversidad que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país, en las problemáticas, ¿no? O sea, lo mismo podemos pensar en problemas de seguridad pública, en problemas de medio ambiente, en la pobreza, corrupción, ¿no? O sea, miles de problemáticas y para cada problemática específica, el otro día que estaba hablando con unos estudiantes en un grupo, hablaba y les preguntaba, ¿ustedes qué problema les interesaría coadyuvar o atacar un poco, ¿no? O ayudar a resolver, ¿no? O sea, y entonces me decían así, de las cosas más diversas que se puedan imaginar. Y le decía, bueno, para ese problema está tal organización, para ese está tal organización, ya existe. Alguien decía, por ejemplo, cuestiones sobre inteligencia artificial, ¿no? Cuestiones sobre Bitcoin, o sea, como todo esto, o sea, siempre vamos a tener organizaciones que ya están adelantándose y pensando estas problemáticas, ¿no? O sea, si hay algún asunto donde se necesite la participación de la ciudadanía, ¿no? Estudiarlo, crear algún tipo de iniciativa, seguramente ya existe la organización o está por surgir, ¿no? O alguna organización ya creada se está dedicando a ese tema, ¿no? De manera tangencial. Y entonces, en los años 70 les voy a empezar a relatar un poco esta cronología de cómo se da el surgimiento, digamos, o la lucha por este reconocimiento legal de las organizaciones de la sociedad civil. Pues tenemos de entrada, digo, es una historia mucho más larga, pero sobre todo yo me enfoqué a una visión más contemporánea, ¿no? Sobre la historia de las organizaciones de la sociedad civil en México específicamente, porque teníamos
uno de los textos, digamos, más recientes, y eso es por decir recientes entre comillas, teníamos que eran como de 2004, ¿no? De 2007, ¿no? O sea, eran textos bastante antiguos, los libros específicamente, y de pronto teníamos como muchos textos dispersos, ¿no? Que contaban la historia de las organizaciones de la sociedad civil en México y cómo se logra este reconocimiento legal, la ley de fomento, ¿no? Cómo fue avanzando, cómo se dieron las discusiones. Entonces teníamos muchas historias fragmentadas. Entonces nosotros lo que hacemos en ciencias sociales es tratar, digamos, contamos historias, estudiamos, ¿no? Diagnosticamos, o sea, entonces este libro se vuelve una especie de arqueología, sobre qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, historia, incluso casi en algunos casos historia oral, ¿no? Sobre lo que sucedió en estos espacios, porque si bien hay algunas partes que quedaron en algunos textos que se dedicaron como a relatar qué es lo que estaba pasando, algunas partes eran incluso contradictorias. Y yo he tenido la fortuna de conocer durante más de 15 años a personas dentro del sector que de pronto te han ido platicando, ¿no? Me han ido platicando en foros, en distintos espacios, ¿no? Las organizaciones, las personas, etcétera, etcétera, han platicado y te han dicho, oye, bueno, la ley de fomento se dio de esta manera, este actor fue importante, etcétera, etcétera, ¿no? Te van haciendo este relato. Entonces, bueno, como una forma también de reconocer el trabajo de todas estas organizaciones, digo, desafortunadamente, y de las personas, evidentemente. Desafortunadamente, tal vez no todas quedaron plasmadas en este texto, ¿no? Ni recibieron el reconocimiento que se debía. De hecho, en los agradecimientos lo hago explícito. Pero bueno, por lo menos trato de hacer una historia para que nosotros entendamos y digamos cuál fue el camino para lograr este reconocimiento legal y lo importante que es, digamos, seguir luchando por la progresividad también en estos derechos a las organizaciones y a las personas, ¿no? O sea, de pronto a veces nosotros pensamos que la democracia, que la progresividad de los derechos es algo que se va a ir dando de manera automática, ¿no? Aunque, digamos, esté estipulado en nuestra constitución. Pero desafortunadamente, los derechos no son algo permanente, ni algo dado, ni algo continuo, ¿no? Ni la democracia. Entonces, el espacio público también, y que es el espacio donde se desenvuelven estas organizaciones, no es algo que una vez que establecemos, ¿no? Esta convivencia dentro del espacio público se queda de manera permanente, ¿no? En un libro anterior, había escrito sobre esta cuestión de la ciudadanía y el espacio público, y lo describía como este espacio heterogéneo de convivencia, ¿no? Que se tenía que seguir construyendo, ¿no? Como estas plantitas, ¿no? Si no le echas agua a las plantitas, si no le echas abono, ¿no? Si no las pones en el sol, o la cambias a la sombra. Entonces, pues evidentemente la planta va a morir, ¿no? O sea, entonces, de la misma manera, el espacio público es algo que se tiene que seguir cultivando, ¿no? Que tenemos que seguir creando espacio público, que tenemos que seguir ampliando el espacio público. Y de la misma manera, ¿no? Este espacio de las organizaciones no es algo permanente, como ahora lo estamos viendo también con la democracia, ¿no? La democracia no es algo permanente, o sea, hay las olas de democracia, ¿no? O sea, suben y bajan, van y regresan, ¿no? Entonces, tenemos este vaivén, ¿no? También en la historia, y bueno, la historia y las sociedades no son algo fijo, ¿no? O sea, entonces, en los años 70 teníamos este corporativismo mexicano, o sea, donde las organizaciones de la sociedad civil estaban los sectores sociales, o sea, muy bien organizados, representados, pero más allá digamos, de este corporativismo que venía de forma vertical del partido único, no teníamos formas de representación de las organizaciones de la sociedad civil. Y digo, evidentemente,
en los años 70 incluso antes empiezan a surgir distintos movimientos sociales, ¿no? O sea, es la década de los movimientos sociales en donde la sociedad empieza a mostrar cierto descontento, ¿no? También uno de los puntos importantes es cómo, digamos, estas movilizaciones sociales van también modificando nuestro sistema político mexicano, ¿no? Van modificando a partir de también de reformas electorales como la del 63, ¿no? Donde abren ciertos espacios de representación. Cada movimiento social va impulsando una reforma distinta y en el momento en el que, digamos, el régimen se vuelve demasiado cerrado y todo, pues es cuando ya se empieza a explotar, ¿no? Esta cuestión, ahorita vamos a llegar a eso. Y entonces, bueno, hay un auge, ¿no? En la movilización ciudadana, ¿no? Empiezan a surgir distintos movimientos sociales, ¿no? Empiezan a surgir también distintos movimientos guerrilleros, ¿no? Tenemos el movimiento de los ferrocarrileros, de los médicos, el movimiento de 1968, ¿no? También, ¿no? O sea, este espacio donde el corporativismo ya no alcanzaba, digo, o sea, no sé si en algún momento haya sido, digo, fue totalizador en la medida en que quien no estaba representado ahí, no tenía otro espacio, digamos, de representación, ¿no? Dentro de estas organizaciones, ¿no? O sea, para que quede claro, ¿no? O sea, ahorita, digamos, ya tal vez ya no nos suenan tanto, pero la CTM, ¿no? La CNOP, ¿no? Estas grandes organizaciones que representaban a los sectores. Entonces, ahí es donde empieza a haber una movilización social bien importante, ¿no? En los años 70 digo, estoy haciendo un resumen digamos, rápido para que también podamos pasar como una discusión al final de la sesión y podamos escuchar distintas preguntas o podamos profundizar en algún aspecto específico. Y en los años 70 también empieza también el despertar de la sociedad civil organizada, ¿no? Empiezan también a darse distintos movimientos que empiezan a exigir una representación dentro del sistema político mexicano, ¿no? O sea, anteriormente era tal vez impensable que se exigiera una representación dentro del sistema político mexicano a partir de los distintos partidos políticos, ¿no? Dentro del Congreso, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, estos años donde, pues ya de antemano, o sea, no se cumplía con ninguna de las reglas de la democracia, digo, tal vez nada más con el supuesto ejercicio de ir a votar, pero pues no había una incertidumbre nunca sobre los resultados, ¿no? No había una competencia de los partidos políticos, efectiva, ¿no? O sea, entonces, bueno, los espacios eran muy limitados, ¿no? Entonces empiezan a darse estos movimientos este movimiento para luchar en favor de la democracia, también distintos movimientos, ¿no? Sobre vivienda, que exigían vivienda popular, ¿no? Entonces, ahí también es otra dinámica también, o sea, bueno, más bien una dinámica también de cierta continuidad, grupos guerrilleros también, ¿no? Que empiezan a movilizarse en el país también en los años 70. Entonces tenemos este descontento cada vez más latente, ¿no? Sobre cómo el sistema político ya no podía ofrecer, de entrada, la gobernabilidad que pudo ofrecer durante muchos años, ¿no? A partir de los mecanismos de cooptación, de represión, de las distintas maneras. Y empieza a darse como este despertar de las organizaciones y una exigencia, ¿no? De los derechos de representación. Y entonces, bueno, tenemos la reforma de 1977, por ejemplo, ¿no? Donde ya empieza a darse un reconocimiento a los distintos partidos políticos y entonces ahí ya se empieza a abrir el sistema político, ¿no? El sistema de partidos, ¿no? Entonces, digo, van a tardar muchos años, ¿no? A que realmente haya una cierta certidumbre sobre los resultados a nivel electoral, pero ¿cuál era la principal problemática que aglutinaba a las organizaciones de la sociedad civil? O sea, la exigencia de la democracia, ¿no? O sea, si nosotros decimos, bueno, el aglutinante principal de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil en los años 70 y en los años 80
son estas demandas ciudadanas por el cambio democrático, ¿no? O sea, eso es súper interesante porque no sé si en algún momento vamos a volver a ver este fenómeno, ¿no? De cómo, aunque fueran organizaciones, digamos, que estaban, preocupadas por un tema en específico, ¿no? O sea, más allá de la democracia, estaban ahí, ¿no? O sea, presionando, ¿no? De manera constante. Y entonces, bueno, ya en los años 80 empiezan a darse redes mucho más fuertes de asociacionismo ciudadano, ¿no? En todo el país. Estas redes de asociacionismo ciudadano empiezan a ser, sobre todo, redes de observación, de observación electoral en todo el país. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me fui a la hemeroteca a revisar como algunos periódicos y todo de esa época. Algunos decían así como de, los observadores internacionales, la observación electoral internacional, vulnera nuestra soberanía, ¿no? O sea, era como esta idea, ¿no? De el dar cierta certidumbre sobre los resultados electorales también a partir de la observación electoral se consideraba como una forma de vulnerar la soberanía, ¿no? Y entonces, de pronto, por eso es importante, ¿no? Conocer la historia del desenvolvimiento de las organizaciones y la historia específica también, digamos, de nuestro país y de los distintos países y de las regiones, pues para entender cómo estos discursos, ¿no? Que iban en contra de las organizaciones, de la observación, ¿no? De la transparencia de pronto vuelven otra vez a la palestra, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo de pronto otra vez estamos con estos discursos soberanistas, ¿no? Diciendo que la intervención extranjera y la observación y todo esto, y entonces es como una rememoranza del pasado, ¿no? De estos discursos, ¿no? Para supuestamente defender la soberanía, pero que también era un llamado a la opacidad, ¿no? O sea, al control de un partido único, ¿no? A ir en contra de los principios de la democracia, ¿no? Entonces, ese es el ambiente, ¿no? Que se tienen en los años 80. Y entonces también tenemos Alianza Cívica, ¿no? Que empieza a hacer observación electoral, empiezan a hacer los primeros conteos, por ejemplo, ¿no? En el país, ¿no? O sea, consultas ciudadanas también ya para los años 90, ¿no? En 1989 se da una miscelánea fiscal que afecta a las organizaciones de la sociedad civil y entonces las organizaciones de la sociedad civil, digamos, dejan de tener esta posibilidad de una exención fiscal, ¿no? O sea, de los beneficios fiscales, ¿no? Que les daba la ley del ISR y empiezan a ser tratadas como si fueran una empresa, ¿no? Cualquier tipo de empresa, ¿no? O sea, entonces es un retroceso en este reconocimiento de las organizaciones. Digo, independientemente de que la ley era muy ambigua y todo, bueno, había la posibilidad de este reconocimiento a las organizaciones. En el libro se explica a fondo. Y entonces, digamos, un momento de crisis, ¿no? En 1989 crea una red de organizaciones donde se empiezan a cuestionar, oigan, pues nosotros somos muy vulnerables, ¿no? Ante los vaivenes del autoritarismo mexicano, ¿no? O sea, hay la posibilidad de pronto pues llega un presidente, ¿no? Y entonces hay un retroceso. Entonces necesitamos empezar a luchar también por el reconocimiento legal. Y entonces ahí también se empiezan a dar como las redes de organizaciones y se dan cuenta de que independientemente de que el régimen fuera autoritario, represivo, ¿no? O sea, que fuera muy complicado sentarte con la Secretaría de Gobernación y con las distintas autoridades, ¿no? Acercarte al Congreso, ¿no? O sea, se empiezan a dar es necesario empezar a impulsar una agenda, ¿no? Para luchar por este reconocimiento que era fundamental, ¿no? Para dar una cierta certidumbre. Recordemos que en nuestras sociedades, en las sociedades modernas, en el mundo moderno, o sea, lo importante, digamos, es la certidumbre que te da el Estado de Derecho, que te dan las leyes, ¿no? O sea, entonces, digamos, el Estado de Derecho lo que va a implicar es que
bueno, el Estado democrático de derecho, aunque pareciera una contradicción, ¿no? O sea, meterle esta parte de democrático, pero bueno, pues podemos, otro día lo discutimos, ¿no? Esta cuestión, va a implicar pues que tú tienes una certidumbre y previsibilidad sobre las leyes y de que en estas leyes se puede participar, ¿no? La ciudadanía puede participar, ¿no? Este para establecer estas leyes, ¿no? A partir del legislativo, ¿no? De los distintos mecanismos de participación, ¿no? Ahora ya cada vez más extendidos. Entonces, el hecho de que una mayoría aplaste a todas las minorías, a los partidos, pues es una contradicción, ¿no? Dentro de la lógica de cómo se tienen que establecer las leyes y cómo se tiene que establecer este diálogo, ¿no? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil empiezan en un vaivén, ¿no? Con el Congreso, ¿no? O sea, una tras otra, ¿no? O sea, ves, se hace una presentación de iniciativas, ¿no? En el Congreso. Imagínense, o sea, legislaturas, ¿no? Las legislaturas, sobre todo era un acercamiento al poder legislativo, ¿no? A la Cámara de Diputados. Entonces, cada 3 años, pues la Cámara de Diputados se renovaba, ¿no? Ahí no existía esta cuestión que ha existido en los últimos años de la reelección de los diputados, ¿no? O sea, bueno, que ahora ya, por cierto, ya se volvió a eliminar. Entonces, era empezar desde cero, ¿no? A dialogar. O sea, se empezaba a trabajar una iniciativa y entonces se avanzaba, ¿no? En un dictamen, pero luego no pasaba a pleno, ¿no? Entonces, y luego se volvía a trabajar con otra iniciativa y entonces esta tampoco llegaba a pasar a pleno, ¿no? Entonces ya era así fue un asunto de un aprendizaje, ¿no? También lo importante de recuperar esta historia sobre cómo se da todo este proceso también dentro del legislativo, es también cómo se empieza a trazar una ruta y un aprendizaje por parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque imagínense que ahorita, bueno, Alberto y Ciaira, no, digamos, bueno, vamos a presentar una iniciativa en el Congreso, ¿no? Allá en Jalisco, ¿no? Digo, no sé si algún día hayan intentado hacerlo, ¿no? Pero entonces vamos a intentar, promover una reforma o una ley, ¿no? Específica de participación ciudadana, bla, 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 ¿no? Entonces, digamos, el camino del aprendizaje, o sea, sería como de, bueno, nos vamos a acercar con o una legisladora, y entonces ahí le vamos a plantear nuestra idea, no sé qué. Entonces, bueno, pero ¿con qué comisión nos tendríamos que acercar, ¿no? ¿Quién es la persona ahí que termina, digamos, tomando esta decisión sobre esta cuestión de la iniciativa, con quién tendríamos que cabildear? Entonces, pues evidentemente nos tardaríamos años, ¿no? En este aprendizaje. Y fue lo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Fueron planteando esta ruta del aprendizaje. Digo, creo que ahora si nosotros intentáramos eso, pues recurriríamos a alguien que ya haya recorrido esta ruta del aprendizaje, ¿no? Para impulsar alguna ley específica y entonces pues nos acercaríamos a esa organización, a ese grupo, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo le podemos hacer, ¿no? Entonces, se va gestando digamos, rebote, ¿no? Del impulso de una iniciativa para una ley de fomento, ¿no? A nivel federal. Y fracasa, 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 fracasa. Pero en 1997 en la Ciudad de México se elige al primer jefe de gobierno. Digo, igual muchas personas que están aquí, jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo vuelvo a recalcar, anteriormente se llamaba regente, ¿no? Y entonces en la Ciudad de México no decidíamos quién iba a ser nuestro equivalente de gobernador y en 1997 se elige a Cuauhtémoc Cárdenas y entonces, bueno, pues es una corriente diferente, ¿no? Democrática, ¿no? La primera elección donde, bueno, también pierde el PRI, ¿no? En la Ciudad de México y entonces es un partido, ¿no? De la izquierda, ¿no? El PRD, ¿no? Que gana la elección específicamente en la ciudad. Y entonces ahí se empieza a impulsar la primera ley de fomento a nivel estatal. O sea, antes de la federal,
tuvimos una ley de fomento en la Ciudad de México porque evidentemente pues muchas de las organizaciones que estaban aglutinadas impulsando el cambio democrático pues tenían muchos nexos con el PRD y con la izquierda, ¿no? A nivel nacional, entonces bueno, pues hubiera sido una contradicción el hecho de que la misma izquierda no hubiera aceptado el hecho de que se promulgara una ley de fomento. ¿Y qué es lo que pasa? En el año 2000 se da la transición a la democracia o la alternancia a la democracia con Vicente Fox. Y entonces ahí muchas organizaciones empiezan a participar en el gobierno. Recuerdan que con Vicente Fox había toda una discusión sobre de dónde el gabinete no estaba formado por panistas, ¿no? O sea, de la vieja guardia, ¿no? Y que habían estado ligados totalmente al partido, sino que mete, pues, gente externa también al partido Acción Nacional, ¿no? Y el mismo Vicente Fox, pues, o sea, a pesar de que había sido gobernador de Guanajuato y era militante dentro del partido Acción Nacional, pues venía también con muchos nexos desde la iniciativa privada. Y entonces eso también abrió también la puerta a muchas organizaciones, ¿no? De hecho, se reunían muchas organizaciones de la sociedad, personas, miembros de las organizaciones de la sociedad civil con Vicente Fox, ¿no? Entonces en Los Pinos, ¿no? Y entonces entablaban un diálogo, ¿no? Era interesante esta dinámica. Funcionarias y funcionarios, bueno, gente de las organizaciones de la sociedad civil se integran a los distintos gobiernos, ¿no? Y también hay una discusión al respecto de eso en el libro. Y entonces, bueno, después de una lucha desde 1989 hasta el 2004 es cuando se aprueba la primera ley federal de fomento, ¿no? Y entonces esta ley federal de fomento, pues marca un punto de quiebre importante al reconocimiento legal de las organizaciones, ¿no? Porque en ese momento, digo, independientemente de que anteriormente se habían desarrollado ciertos marcos institucionales dirigidos a las organizaciones por medio de el INSOL, ¿no? Que es el antecedente del INDESOL, hoy el finado INDESOL, ¿no? El Instituto Nacional de Desarrollo Social, ¿no? Que era la casa de las organizaciones, ¿no? Y el instituto, anteriormente en el Instituto de INSOL, y Instituto de Solidaridad, ¿no? Si no, ahorita dudé, perdón, esta parte, pero es el antecedente del INDESOL. En este momento, bueno, durante este sexenio, ya se funda el Indesol, ¿no? Que ya empieza a tener una relación distinta con las organizaciones, empieza a impulsarse ya un programa de fomento de coinversión social dirigido a las organizaciones de la sociedad civil y ya con la ley se empiezan a desarrollar mecanismos mucho, digamos, más avanzados de representación, ¿no? A partir de órganos de representación de las organizaciones de la sociedad civil y de autoridades, ¿no? De funcionarias y funcionarios públicos, donde supuestamente se fijaba la política de fomento a nivel nacional. Entonces, bueno, se da un registro de las organizaciones de la sociedad civil, donde por fin las organizaciones dicen, bueno, pues sí, en la medida en que ahora ya es un gobierno democrático, pues ya no vamos a tenerle miedo de dar nuestros datos al gobierno federal y decir, bueno, nosotros somos tal organización, nuestro domicilio es tal, porque eso, o sea, también implicaba sacar este registro, ¿no? Que se reflejaba en la clave única de registro, la CLUNY. Eso implicaba que las organizaciones podían acceder a recursos, ¿no? A distintas acciones de fomento, ¿no? O sea, era una manera en la que tú ya podías llegar como organización, decir, bueno, yo estoy legalmente constituida, aparte tengo esta CLUNY, ¿no? O sea, hago mi informe anual, entonces eso ya daba otra manera de representación y digamos, era una forma de refundar la relación con el gobierno a nivel federal, ¿no? Entonces, esto fue un punto de quiebre, un punto de inflexión en la historia de las organizaciones de la sociedad civil a partir de esta ley de fomento y todos los mecanismos que se fueron estableciendo. Y de ahí, evidentemente, pues fueron espacios conflictivos, ¿no? Que se dieron entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, porque pues siempre va a haber un espacio de tensión. Yo no veo como la posibilidad de que haya un gobierno donde no se confronte con las organizaciones de la sociedad civil,
no sé, no haya un espacio de conflicto, ¿no? O sea, porque al final, pues siempre las organizaciones están señalando, ¿no? O sea, aspectos dentro de las leyes, dentro de las políticas, ¿no? O sea, que se tienen que mejorar, ¿no? Observan los problemas sociales y evidentemente a las personas funcionarias públicas, pues no les gusta muchas veces este tipo de señalamiento y la manera en la que se toman las decisiones, pues empieza también a modificarse, ¿no? Porque ahí es el momento en el que se tiene que integrar a las organizaciones de la sociedad civil y se empiezan a crear también mecanismos de participación ciudadana que, perdón, el comercial, pero escribí un libro también sobre esta parte de los mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal y cómo se fueron desarrollando y sobre todo contabilicé estos mecanismos en el último sexenio y allá hago un pequeño relato también, ¿no? De qué son estos mecanismos, para qué sirven, ¿no? Estos espacios de representación. Entonces, bueno, ahí también eso es una vertiente importante y también lo que empiezan a impulsar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Desde las leyes de transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos espacios donde se abre la participación, las organizaciones van a luchar por abrir la participación, ¿no? El gobierno abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este es un pequeño relato, ¿no? De cómo se va dando toda esta apertura, ¿no? Hacia el reconocimiento legal de las organizaciones, pero también a una forma distinta, ¿no? De interacción y de un clima de gobernanza, ¿no? Con los gobiernos, no solamente a nivel federal, sino esto también termina impactando los distintos niveles, ¿no? En los distintos estados. Y un día también les puedo contar como la historia de cómo se da toda esta, diseminación de las distintas leyes de fomento a nivel local, ¿no? En los estados y los distintos programas, etcétera, 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 que también es otra historia, ¿no? Que hace falta también contarse y analizarse, ¿no? Y qué es lo que sucedió en las distintas entidades, ¿no? Simplemente el caso de la Ciudad de México, que es uno de los más interesantes, porque como les comento, ¿no? Fue la primera entidad en tener su ley, una ley a nivel estatal o a nivel local de fomento. Entonces, ahí en el libro lo relato un poco, ¿no? Cómo se fue dando esta dinámica y cómo fueron impulsando la ley, cómo fueron impulsando el primer programa de fomento a nivel nacional, ¿no? Que de la mano de la cooperación internacional, ¿no? Y bueno, eso es lo que pueden también encontrar en este libro si quieren profundizar en este relato. Y bueno, y desafortunadamente en este sexenio ha habido un retroceso importante en cuanto al reconocimiento de las organizaciones, ¿no? O sea, perdón, en el sexenio anterior, yo todavía sigo pensando que estamos entonces, bueno, desaparece el Indesol, desaparecen los programas de fomento, entonces... Por eso es importante entender cómo se dio la historia de las organizaciones, ¿no? Y estos 40 años, 50 años, 60 años, ¿no? Depende de dónde lo agarremos de lucha, ¿no? Por este reconocimiento. Y de pronto, cómo se borra totalmente el reconocimiento legal y esta relación con el gobierno a nivel federal. Pero bueno, si quieren, ahorita podemos pasar a unas preguntas y podremos platicar un poquito más sobre esto. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor Pablo, por su presentación. Yo creo que hay muchas cosas que quedan en el tintero para seguir abordando. Yo creo que de esta sesión me llevo algunas reflexiones, justamente esta contextualización que usted hace sobre la aparición del cambio, registro y la legalidad en la participación política de las organizaciones civiles, también entendiéndolas como un punto donde la ley de fomento fue el punto de inflexión para el desarrollo de mecanismos de representación y participación de estas organizaciones civiles y pues también la apertura del reconocimiento legal, ¿no? Como una parte muy importante. También creo que usted nos habló el día de hoy de entenderlas también como una forma de interacción en la construcción de un clima de gobernanza, ¿no? Esas nuevas representaciones y también como espacios de tensión y conflicto, ¿no? En la construcción de las relaciones con el gobierno y el abordaje sobre los problemas sociales, ¿no? Y la incidencia justamente de las organizaciones civiles en la toma de decisiones, ¿no? Como un factor fundamental. Creo que son algunas de las reflexiones que yo hago sobre su presentación el día de hoy
Y bueno, hay algunas preguntas me gustaría en las que profundizara, que nos han enviado. Le voy a dar lectura a la primera. Ella dice, ¿cómo llamarías a la etapa presente y qué características estructurales tienen en su relación con el sistema político mexicana, entendiendo como unas fases sociohistóricas del desarrollo de la participación de las organizaciones civiles en México? Ay, perdón, ¿tiene su micrófono apagado? Siempre pasa, ¿verdad? En el presente lo que, como ya venía relatando, vimos un retroceso importante en la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno federal y también con los gobiernos a nivel local, ¿no? Aunque también ha habido espacios de oportunidad a nivel local, ahorita puedo profundizar. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, ¿no? Que es una entidad que ha apoyado a las organizaciones de la sociedad civil, el fomento de las organizaciones y ha tenido una relación interesante, ¿no? Con estas organizaciones, digo también siempre con estas partes conflictivas, ¿no? En cuanto al presupuesto, en cuanto a ciertas cuestiones que hemos visto, por ejemplo, el sistema estatal anticorrupción, ¿no? O sea, bueno, varios relatos, ¿no? Que también podríamos profundizar ahí. Pero bueno, o sea, ha habido una sociedad civil bastante vibrante, ¿no? También a nivel de Guadalajara. Pero bueno, a nivel federal lo que sucede es que hay un partido que es bastante reticente, ¿no? Ante el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, porque recordemos que la lógica también de los gobiernos populistas es esta representación sin intermediarios, ¿no? Directa supuestamente con el pueblo, ¿no? Y entonces, cuando ustedes, ¿no? Digamos, las organizaciones, lo que hacen es que son una forma, bueno, son un medio para coadyuvar a la resolución de ciertos problemas públicos, ¿no? Para la apropiación de los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando hay un gobierno populista que dice, bueno, yo me comunico de manera directa con el pueblo, pues no necesito de estas organizaciones. Entonces, y también, como les decía, se vuelven muy incómodas, ¿no? Al ejercicio del poder. Y entonces, el hecho de que se esté señalando de manera constante, ¿no? Que las organizaciones, digo, tenemos casos emblemáticos, ¿no? Que han señalado actos de corrupción durante los últimos sexenios, ¿no? Y también en el último sexenio también se dedicaron a señalar actos de corrupción y evidentemente pues volvían y muy incómodo, ¿no? Si digamos el discurso básico era la idea de la no corrupción, ¿no? Y el impulso bueno, de cierta transparencia, porque pues, ahora ya no hay ni NAI ni nada, ¿no? Y vimos que, digamos, en materia de transparencia pues no fueron los mejores gobiernos o no han sido los mejores gobiernos. Entonces, pues este discurso, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil y las investigaciones que develaban actos de corrupción, pues iban en contra de este discurso, ¿no? En contra de la corrupción del gobierno, ¿no? Entonces, tenemos como estas dinámicas conflictivas, como ya se los había relatado, pero pues también los gobiernos, sobre todo los populistas, pues tienden a ser muy reticentes, ¿no? Ante estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, nuestro sistema político mexicano, pues es un sistema político que estaba, digamos, fortaleciéndose hacia la democracia y de manera institucional, pero pues parece que también lo que nos faltó, lo que nos ha faltado en los últimos años es fortalecer una cultura política, mucho más participativa, ¿no? Una cultura cívica, una cultura política participativa, ¿no? El que las personas digan, o sea, sí está bien los programas sociales, ¿no? O sea, pero no es lo más, o sea, sí son importantes, sí se necesitan, no es que no es que creo que nadie aquí esté en contra de los programas sociales, pero también, o sea, las personas tienen derechos, ¿no? Y entonces las personas también deben exigir cuentas, revisar al gobierno, ¿no? Entonces, estas organizaciones son fundamentales, pero desafortunadamente cuando se les pregunta a las personas qué son las organizaciones de la sociedad civil, por qué son importantes, pues muy pocas saben a qué se dedican, o sea, por qué son fundamentales para el desarrollo de la democracia, ¿no? Para los contrapesos y la rendición de cuentas.
Ya, justamente en ese sentido creo que viene la segunda pregunta que se hace, que dice, ¿qué valoraciones das y puede resistir a los embates autoritarios respecto a la conformación o permanencia, ¿no?, de las organizaciones civiles? Sí, digo, aunque los entornos se vuelvan muy poco favorables a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, lo que hemos visto, o sea, estas dinámicas, digamos, en contra de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, no es como, digo, no necesariamente, es como de que llegan y se reprime a la organización y se desaparece, se les mete a la cárcel, no, 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 o sea, en general no vemos eso. Digo, desafortunadamente lo que sí hemos visto también en México, o sea, es un clima para el activismo, o sea, mortal, ¿no? O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, las madres buscadoras, ¿no? O sea, la cuenta que estaba viendo, ¿no? Desafortunadamente de las madres buscadoras asesinadas en los últimos años era como de 26, ¿no? Los activistas ambientales, 40, ¿no? Periodistas, ¿no? O sea, sí vemos un clima bastante peligroso, ¿no? Para hacer cualquier tipo de activismo social, o sea, y nos debería preocupar mucho, pero lo que no vemos es un, digamos, desmantelamiento directo a las organizaciones de la sociedad civil. No es como que nosotros tengamos una organización de la sociedad civil en cierto lugar y de pronto llegue el gobierno y la quiera desmantelar, ¿no? O sea, llegue la fuerza pública, nos quieran meter a la cárcel. Ahí lo digo, estamos viendo formas bien complejas, ¿no? Porque a veces no sabemos si es el gobierno, es el crimen organizado, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí es un ambiente muy peligroso también para las organizaciones. Pero ahorita, digamos, las dinámicas a nivel internacional son cómo vuelvo complejo el entramado institucional para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo les empiezo a poner trabas, ¿no? O sea... Hay muchas maneras de poner trabas al desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Pues de entrada, bueno, pues desaparezco el Indesol, bueno, lo vuelvo una dirección, le resto importancia, ¿no? Pues es una manera. Segundo lugar, desaparezco todos los programas dirigidos a las organizaciones, ¿no? Entonces digo, no, pues ya no les vamos a dar dinero a las organizaciones. Digo, yo siempre esto lo repito una y otra vez, ¿no? O sea, el dinero que recibían las organizaciones equivalía solamente al 10% de sus ingresos, ¿no? O sea, o sea, digamos, si nos quitaran el 10% de nuestro salario, pues sí sería muy complicado, ¿no? O sea, diríamos, bueno, pues qué onda, pero tal vez eso no implicaría que bueno, depende en el decir que nos encontremos, pero digamos, para las organizaciones no implicó que desaparecieran necesariamente, ¿no? O sea, entonces, muchas organizaciones, pues digamos, bueno, pues nada más se reagruparon, ¿no? Rediseñaron la manera en la que operaban, ¿no? Con el 10% que se les quitó, porque tampoco es que se apoyara a las 45,000 organizaciones o 40,000 en ese momento que estaban registradas, se apoyaba más o menos como unas 2,000, entre 1,500 y 2,000 organizaciones, entonces pues tampoco es que se apoyara totalmente al sector, pero bueno, pues sí fue un golpe fuerte para algunas organizaciones y bueno, y también pues misceláneas fiscales, ¿no? Que implican retrocesos a las organizaciones, por ejemplo, a nivel de personas físicas se pone un tope, ¿no? O sea, más bien se quita la posibilidad de las deducciones, ¿no? Dentro del 7% que estaba establecido. Y entonces eso digamos, se mezcla con las deducciones globales como que las personas físicas pueden hacer. O sea, no sé si me explico muy bien, pero bueno, la cuestión es que hay limitaciones también a nivel fiscal. Ha habido intentos de reforma también sobre las donaciones que reciben a nivel internacional. Entonces, bueno, esa es la manera, ¿no? En la que se empieza a enrarecer el ambiente. También de pronto, pues podemos ver, hemos visto auditorías, ¿no? O sea, entonces ahorita, por ejemplo, la última miscelánea fiscal, lo que trae es que las organizaciones de la sociedad civil tienen que sacar una carta, ¿no? Donde justifiquen sus actividades, ¿no? Ante las distintas de acuerdo a su objeto social, ¿no? A las distintas secretarías, que es algo que existía en los 90, ¿no? Que también viene en el libro y es interesante cómo hay un retroceso súper importante en este sentido, por decir, si yo me dedico a cosas
ciencia y tecnología, yo tengo que ir ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología a sacar esta carta, ¿no? De acreditación, ¿no? Sobre lo que yo estoy haciendo para que yo pueda tener mi deducción fiscal, ¿no? O sea, que yo pueda hacer una donataria autorizada. Entonces vemos este enrarecimiento a nivel institucional, vemos auditorías también dirigidas a las distintas organizaciones, vemos cómo se exponen algunas organizaciones en los medios oficiales y se descalifican, ¿no? Entonces, sí, es muy preocupante lo que está sucediendo y veremos cuál es el futuro, ¿no? Que en este enrarecimiento y lo último, ¿no? O sea, las salidas que están dando las organizaciones, bueno, las organizaciones siguen, tal vez yo lo que he platicado con algunas organizaciones, y bueno, también ahora a nivel internacional el golpazo, ¿no? Con USAID, ¿no? Muchas recibían también dinero de USAID y el mismo gobierno, ¿no? O sea, es lo más interesante, que no solamente era dinero dirigido a las organizaciones, el dinero dirigido a las organizaciones era así súper limitado, ¿no? Y lo más importante era el dinero que entraba al gobierno para programas de desarrollo, para cierta infraestructura, lo que fuera específico. Entonces, bueno, pues ahora tampoco el gobierno va a recibir ese dinero dirigido de USAID. Y entonces, pues muchas organizaciones están reformulando la manera en la que se están organizando, ¿no? Algunas incluso pues han renunciado a la cuestión de donataria autorizada porque dicen que ahora pues ya no les conviene, ¿no? La carga que tienen las organizaciones. Cuando a veces alguien dice, no, es que las organizaciones son un medio para lavar dinero y para evadir impuestos y no sé qué, yo creo que no entienden nada sobre qué es lo que implica, o sea, tener una organización de la sociedad civil con una donataria autorizada, o sea, siendo donataria autorizada, es una carga administrativa que muchas dicen no compensa, ¿no? O sea, toda esta carga administrativa a la posibilidad de yo recibir donaciones y entonces pues, están haciendo su trabajo en otros espacios ya sin donataria y se está reinventando hasta cierto punto el sector. Es complicado, ¿no? O sea, porque también en México no es que tengamos una cultura enorme de la filantropía, ¿no? Dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, al revés, ¿no? O sea, eso es una cultura de la filantropía bastante limitada, pero bueno, sí, las organizaciones siguen trabajando, siguen haciendo su labor y tratando de reinventarse, ¿no? Ya, sí, entiendo. Bueno, y también creo que justamente en ese mismo tenor, la tercera pregunta intenta abordar cuál es el papel de los medios de comunicación y la prensa crítica en relación a esta sociedad civil organizada. Uy, bueno, es que el otro día estuvimos con un medio independiente platicando y dice, es que lo mismo que está sucediendo con las organizaciones es lo que sucede ahora con los medios independientes, ¿no? O sea, la falta de acceso a los recursos, ¿no? O sea, el ataque por parte de los gobiernos, ¿no? O sea, sí, este enrarecimiento a nivel institucional, ¿no? Entonces, digo, los medios están teniendo un papel importante también en cierta denuncia, ¿no? De lo que está sucediendo ahora, pero también hay mucha autolimitación por parte de los medios de comunicación, ¿no? O sea, y es complicado también que la prensa se está abriendo como a posturas críticas, ¿no? Nosotros hemos visto lo que ha sucedido con los principales medios de comunicación en México, ¿no? Y que de pronto estamos viendo, no, pues ya corrieron a tantos editorialistas y no sé qué, ¿no? Y entonces ahora este medio ya está cuidando mucho la manera en la que está haciendo una denuncia, ¿no? Sobre lo que está sucediendo a nivel nacional. Vemos un bombazo, ¿no? Por ejemplo, de pronto una noticia específica sobre corrupción y que tendría que ser retomada por todos los medios de comunicación y de pronto pues, sale una columna en algún medio, ¿no? Pero se está haciendo muy cuidadoso, ¿no? En los medios de comunicación y los medios independientes lo están viendo muy complicada también, ¿no? Para sobrevivir. Ya. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, también quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo pensar en esta representación cuando en México, justamente conectando con la pregunta anterior, pues hay una amplia una amplia cultura basada en relaciones Clientelares. clientelares, Clientelares. patrimonialistas y corporativistas, ¿no? O sea, ¿cómo explicar estas relaciones o cómo separarlas, pues?
Es que lo interesante es que se estaba comenzando a romper, ¿no? Digo, no totalmente, pero había un cierto avance en cuanto a la ruptura de estas relaciones clientelares. Digo, no sé específicamente en qué aspecto lo estás pensando, pero por ejemplo, regresando a la cuestión de los programas sociales, pues digamos, estos programas sociales cada vez estaban mejor estructurados, con reglas de operación mucho más específicas, ¿no? O sea, los padrones, ¿no? O sea, incluso estaban cada vez siendo mayormente evaluados, ¿no? Incluso a nivel internacional, ¿no? Se tenía ciertos reconocimientos de algunos programas sociales. Y entonces, digamos, la gente ya veía los programas sociales como un derecho, ¿no? O sea, como, bueno, no como una forma de clientelismo. Y ahorita lo que sucede es que tenemos un retroceso a nivel de que, aunque, digamos, los cuatro o cinco programas sociales más importantes ya se volvieron están establecidas dentro de la ley. Esto no implica que no se estén trabajando de manera clientelar, ¿no? O sea, los programas sociales creo que pocas veces en la historia del país han sido más clientelares. Bueno, dentro de la literatura se llama clientelismo fino, ¿no? O sea, independientemente de que ya están establecidos dentro de la ley, pues tú tienes un grupo, ¿no? O sea, ahí medio opaco, ¿no? De servidores de la nación, ¿no? De que llegan y entonces ofrecen el programa social y entonces así totalmente asociado, ¿no? Con un partido político, con un gobernante en específico. Entonces, tenemos ese retroceso, ¿no? A nivel de este clientelismo que se había podido superar un poco. Y también dentro de la administración pública, ¿no? O sea, esta parte patrimonialista que implica, bueno, ¿qué es el patrimonialismo? Cuando alguien piensa que la institución le corresponde, ¿no? Y puede hacer lo que se le dé la gana dentro de la institución, pues ya teníamos como ciertos contrapesos a nivel institucional, ¿no? Desde ciertos indicios, ¿no? De servicio civil de carrera, digo, han salido bastantes artículos, ¿no? O sea, señalando cómo ha habido un retroceso en cuanto a el pobre servicio civil de carrera que se tenía en México, ¿no? Pero pues ahora es interesante, ¿no? Ver cómo este regreso al patrimonialismo total dentro de las instituciones públicas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues lo que tenemos también es pues, la desaparición de organismos, de instituciones autónomas, ¿no? Ahorita la cuestión del Poder Judicial, ¿no? Que era un contrapeso muy importante, ¿no? A esta toma de decisiones que podían violar la Constitución y los derechos de las personas. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver cómo nos va, ¿no? O sea, con cooptación del Poder Judicial por parte pues del gobierno, ¿no? En específico. Bueno, y justamente con estas dimensiones que nos platicas actuales, ¿no? Y contextuales sobre el partido que gobierna, ¿cuáles crees que son los mecanismos que tienen estas tipo de organizaciones para seguir incentivando y participando en el espacio público y en la toma de decisiones de manera genuina, ¿no? E incentivando también esta participación? Pues remar contracorriente, ¿no? O sea, visibilizar, ¿no? Hacer conciencia de los derechos, de los derechos de las personas, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? O sea, porque, este, sí, de pronto tú bien lo planteas, ¿no? Programas clientelares pues es muy difícil que yo le diga a las personas, oigan, no, pero sus derechos, no sé qué, ¿no? Y entonces de pronto pues tienen el problema. O sea, es complicado, ¿no? Como también empezar a hablar de esto, ¿no? Con la ciudadanía. Este, y también yo creo que es un momento en el que las organizaciones se tienen que repensar, ¿no? Cuál va a ser su narrativa y cuál va a ser la nueva relación que van a establecer con la ciudadanía y cómo, digamos, se puede transmitir la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, no, incluso también nosotros dentro de la academia, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos transmitir la importancia de la democracia, ¿no? La importancia de los contrapesos, de la división de poderes, o sea, eso que de pronto decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, asumíamos como algo dado la democracia, asumíamos como algo dado avance a nivel institucional, ¿no? El desarrollo de mecanismos de instituciones autónomas, ¿no? Y ahorita vemos pues que de pronto se puede borrar de un momento
de un momento a otro, ¿no? Entonces, también cómo generar una narrativa, cómo explicar, ¿no? O sea, creo que también es algo que hemos quedado a deber, ¿no? Dentro de la academia y dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Digo, yo sé que tampoco es como el espacio ideal que han tenido las organizaciones para hacer esta difusión, porque cuando nosotros pensamos en organizaciones de la sociedad civil, pues tal vez vemos a las más visibles, ¿no? O sea, o estamos conscientes de que existen como unas muy grandotas, ¿no? Como si fueran, casi, casi corporaciones a nivel internacional, pero no, o sea, la mayoría de las organizaciones son tres personas que les interesa un problema específico, entonces se unen y entonces empiezan a trabajar por el medio ambiente, por en un municipio, por señalar ciertos actos de corrupción, por fomentar la transparencia, ¿no? Etcétera, mil problemas. Entonces, eso es también lo que, como tenemos también que pensar al sector, ¿no? Entonces también exigirle de pronto al sector oye, ¿por qué no comunicaron bien? ¿Por qué no generaron una narrativa y no sé qué? Pues es también una cuestión complicada. Entonces yo creo que también tenemos que empezar también a cambiar la visión de la gente que está haciendo donaciones a las organizaciones, que está donando a las organizaciones y de las fundaciones y decir, bueno, necesitamos apoyar también este fortalecimiento de las organizaciones, de la narrativa, formas de comunicar mejor, ¿no? O sea, porque de pronto, no sé, había un fondo específico para las organizaciones y este fondo decía, no, no se puede gastar en nada más que específicamente a lo que se van a dedicar, ¿no? O sea, entonces era, bueno, pues un objetivo específico de ir a hacer cierta intervención en cierto lugar o alguna cuestión súper clara sobre incidencia en política pública, pero pues se tiene que ir más allá, ¿no? De cómo también se apoya esta generación de redes entre las organizaciones y cómo empezamos a fomentar cada vez mayor diálogo con la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Doctor, bueno, hay un comentario de Fernando Chávez del doctorado de Ciencia Política, donde escribe en los libros La democracia de los de abajo en México, de Jorge Alonso y Juan Manuel Ramírez Sáiz, Hábitus, Democracia y Acción Popular en el ITESO, indica las organizaciones ciudadanas, al igual que hoy en los barrios, no requerimos de dinero público, ¿no? Eso es lo que transmite él. No sé si hay una reflexión sobre ello o algo sobre... Claro, muy interesante. Muchas gracias ese comentario. Ahí hay un debate bien interesante, ¿no? O sea, porque hay muchas organizaciones que dicen que están cerradas totalmente al dinero público, ¿no? O sea, incluso al dinero de las empresas. Y es totalmente respetable, ¿no? Que dicen, bueno, cualquier dinero público que se reciba, cualquier dinero de las empresas puede causar un conflicto de interés por parte de la organización. Pero, o sea, las organizaciones son entidades de interés público. O sea, implica un reconocimiento a nivel legal y un reconocimiento como interlocutoras válidas, ¿no? O como interlocutoras dentro del espacio público. El hecho de que se creen programas de fomento a las organizaciones no quiere decir que implique una cooptación del sector organizado en un espacio específico. A ver a dónde voy. O sea, evidentemente podría significar una cooptación si yo agarro y le doy una transferencia directa a la organización. Pero si yo instrumento un programa de fomento, un programa de coinversión social, con reglas, con reglas de operación claras, con comités, o sea, con todo lo que implica un programa de fomento bien establecido, o sea, ese dinero que yo puedo dar a las organizaciones dirigido a una cuestión en específica, o sea, no está condicionando la manera en la que las organizaciones se están desarrollando porque al final, pues está bajo los más estrictos cánones de transparencia, se supone este dinero que se está otorgando a las organizaciones. Evidentemente, si yo lo otorgo de manera discrecional, claro, totalmente que se puede prestar a la cooptación de las organizaciones, o se presta a la cooptación de las organizaciones. Pero si yo institucionalizo estos programas y estos fondos dirigidos a las organizaciones, ¿no? Como entes de interés público, o sea, de esa manera
pues yo reduzco esta posibilidad de que haya una cooptación. Por ejemplo, me acuerdo del programa de Proequidad, ¿no? Del Instituto Nacional de las Mujeres, ahora es una secretaría. Entonces apoyaba a organizaciones feministas en todo el país y era un proceso, o sea, totalmente desgastante para las organizaciones que implicaba una profesionalización desde meter el proyecto, desde las reglas de operación, desde entenderle. O sea, era muy, muy complejo. Y entonces yo decía, o sea, de pronto se dice, no, es que se cooptaban las organizaciones. Yo decía, "Ah, las organizaciones feministas o cualquier organización cooptada bajo estos estándares, o sea, de transparencia, de meter un proyecto súper complejo y todo". Decía, bueno, pues no sé si alguien diga, ay, qué padre que qué cómodo que me coopten haciéndome la vida casi imposible, ¿no? Para obtener estos fondos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, digo, y no, tampoco se trata de burocratizar demasiado esto, ¿no? Pero sí apegarlo a lo más estrictos, estándares de transparencia, ¿no? La manera en la que se dan los recursos. Ya, muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Muchas gracias hoy. No sé si hay algún comentario, algo más que quiera añadir para ir cerrando la sesión. Pues que es importante entender cuál fue el desarrollo del sector, bueno, del desarrollo de la democracia, del sector organizado, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, para entender en dónde nos ubicamos ahora, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que nosotros sigamos fomentando la participación ciudadana, una cultura política, fomentando una cultura política entre la ciudadanía, ¿no? O sea, impulsando la rendición de cuentas, ¿no? Y estas redes, ¿no? Que son tan importantes dentro de la academia, dentro de nuestros distintos espacios de participación y de convivencia cotidiana, ¿no? Yo creo que ahí es vital, ¿no? Que cómo nosotros empezamos a reconstruir todo este tejido social, más allá de una red clientelar y una forma crítica también de ver a nuestras instituciones, a nuestros gobiernos, empezar a creer otra vez en los datos, a informarnos, ¿no? A entender qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestra realidad nacional, ¿no? A ir más allá de las narrativas de los medios de comunicación y del gobierno, ¿no? O sea, cómo nosotros tenemos que informarnos, ¿no? De manera cotidiana sobre lo que está pasando, pues para que nosotros también podamos empezar a hacer una pedagogía a nuestro alrededor y tratar de decirle a las personas, hay que tener una mirada crítica ante lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? O sea, y no es que estemos a favor o en contra, de algo, sino que todo gobierno va a tener algo bueno y algo malo, y de la misma manera que tenemos que reconocer lo bueno, tenemos que ser muy críticos de los errores de los distintos gobiernos y la manera en la que pues, también tenemos que seguir mejorando, ¿no? Nuestras instituciones, la manera en la que nosotros somos representados en los distintos espacios y también la manera en la que se deben representar a las distintas minorías, ¿no? En nuestros sistemas de representación. Pues muchas gracias, doctor. De nuevo, agradecerle que esté aquí acompañándonos nuevamente en estas reflexiones del seminario Kratos. A nombre del doctor Alberto Arellano y mío, estamos sumamente agradecidos por su participación el día de hoy y le recordamos a los participantes del seminario que la próxima sesión se realizará el 10 de junio con la ponencia titulada Análisis de la legitimidad democrática en América Latina, discusiones teóricas y metodológicas con el doctor Rafael Plancarte. Así que nos vemos el próximo martes 10 de junio. Se apagó el micrófono. Ay, perdón, muchas gracias nuevamente por estar aquí y buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Alberto, Ciaira, y muchas gracias a todo el público que estuvo al pendiente de esta sesión. Gracias, hasta Claro, luego. buenas Hasta luego, que noches, estén muy hasta bien. luego.